con Irinea Buendía. Ella es madre de una víctima de feminicidio en el Estado de México. Estamos en el primer encuentro nacional de mujeres convocado por Pan y Rosas. Bienvenida, Irinea. Platícanos cómo decidiste venir, cómo te invitaron a este encuentro. A mí me invitan porque yo conozco a Pan y Rosas pues en la lucha, más que nada. Nosotros hemos participado en varias marchas y de esa manera es como yo conozco a Pan y Rosas. Y se ponen en contacto conmigo para invitarme y participar en varias conferencias que hemos dado, varios foros, y me invitan a este encuentro y decido venir. Ahí vienen compañeras de distintos estados del país. Uno de los ejes del encuentro es la lucha contra el feminicidio. ¿Tienes relación también con compañeras de otros estados en esta lucha contra el feminicidio? Conozco a varias personas de varios estados, de Veracruz, de Chiapas, de Tlaxcala, de Colima, de Coahuila, de varios lugares. Conozco a madres víctimas de feminicidio. ¿Qué esperas que suceda hoy en este encuentro donde confluyen tantas compañeras de distintos sectores? Pues lo que espero más que nada es que nuestros casos se den a conocer y que pongamos énfasis más que nada en esa falta de justicia y justicia que realmente no se ha dado hasta ahorita. Nosotros como familia tenemos casi 6 años de lucha en la cual hasta ahorita no hemos encontrado esa justicia y justicia que nosotros hemos exigido. Desgraciadamente las autoridades en esa simulación, en esa corrupción, nuestros casos quedan en la impunidad, pero nosotras no lo vamos a permitir porque esa es la exigencia que tenemos más que nada. Específicamente con tu caso, específicamente en el caso de tu hija, recientemente la Suprema Corte de Justicia determinó que el caso se siguiera y se investigara como feminicidio y no como homicidio simple. A partir de ese dictamen, ¿has visto algún cambio en la investigación? Pues hasta ahorita, a 7 meses de que la Suprema Corte, 8 meses que la Suprema Corte determinó darnos ese amparo y en donde la sentencia realmente no admite ninguna dilación, porque la misma ministra Olga Sánchez Cordero dijo que tenía que ser inmediatamente que se empezara a investigar. Desgraciadamente en el Estado de México y yo creo que a nivel nacional hay muy poca voluntad política. Desgraciadamente no hay esa capacitación en perspectiva de género más que nada, donde vemos que ni siquiera para juzgar o para hacer unos dictámenes de un homicidio simple, ya sea de hombre o de mujer, no hay peritos con una capacitación real. Nada más son como técnicos o yo no sé qué estudios tengan, en donde realmente dejan mucho que desear, y eso es a nivel nacional. La seguridad, desgraciadamente para nosotras las mujeres, la vemos a nivel nacional, porque yo siempre he dicho que México se está cayendo a pedazos y a las autoridades no les importa. Las mujeres seguimos en riesgo porque desgraciadamente esto va en aumento, esto no se ha detenido, esto sigue. A pesar de que nosotras tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que viene a ser histórica, viene a ser relevante porque fue el primer feminicidio que se juzgó allí en la Suprema Corte y en donde nos dan esa sentencia favorable para el caso de mi hija. Resulta muy trascendental, resulta relevante realmente. Las autoridades ni siquiera tendrían que estar pensando en otra cosa más que seguir lo que la misma sentencia les va dando la pauta y el camino a seguir. Pero nosotros estamos confiando hasta ahorita, estamos esperando pues que se resuelva y que se resuelva como lo mandata la Suprema Corte, porque la misma ministra dijo que si se hacía de diferente modo, entonces entrarían en desacato y que tenían que ser inmediatamente, y que eso si entraban en desacato ya era algo
sumamente grave. Pero eso a la fecha no se ha hecho. Pues hasta ahorita estamos esperando, estamos confiando en que realmente lo hagan como tiene que ser. Estamos confiando. A partir de la sentencia, ¿alguna autoridad en materia de justicia, ya sea del Estado de México a nivel federal, se ha puesto en contacto con ustedes? En contacto con nosotros no. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros de ningún nivel. Nadie nos ha dicho absolutamente nada. Nosotros estamos en contacto con la fiscalía en donde se está llevando el caso de mi hija, pero así que ellos se hayan puesto en contacto con nosotros, no. El caso de Mariana es emblemático porque efectivamente es el primer caso que resuelve como feminicidio la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hablamos de cifras muy altas de feminicidio en todo el país, particularmente en el Estado de México sigue creciendo. Hay una vía que es la vía legal, que es en ese sentido también la que está siguiendo el caso de Mariana, pero quisiera que nos platicara un poco cómo ha sido la lucha para que esto se reconozca, porque no es solo un camino legal, a partir de las investigaciones que usted ha hecho de manera personal y a partir de las movilizaciones. ¿Cuál es la otra vía para que los cientos de feminicidios, miles de feminicidios que hay en el país puedan acceder medianamente a la justicia? Pues nosotros, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir y Justicia, Derechos Humanos y Género, hemos iniciado hemos hecho marchas, hemos hecho actos simbólicos, hemos dado a conocer de diferentes formas, hemos tocado puertas donde no se imagina, hemos llegado a embajadas, hemos llegado a muchos lugares para hacer escuchar nuestra voz realmente y que el caso no tan solo de mi hija, porque ahora que la Suprema Corte da la sentencia, no nada más es para el caso de mi hija, sino es para toda muerte de mujer violenta a nivel nacional que se tiene que investigar como feminicidio y con perspectiva de género. El viacrucis, el recorrido que nosotros nos ha tocado andar es largo, es a 6 años casi de nuestra lucha. Seguimos en ese tocar puertas para poder tener acceso a la justicia y que yo tengo esa confianza en que así va a ser, porque realmente el feminicidio de mi hija, el asesinato de mi hija fue algo cruel y vilmente perpetrado por el asesino, y en donde yo siempre he dicho que ese supuesto suicidio solo fue una simulación al verdadero feminicidio que Julio César Hernández Ballinas perpetró en la persona de mi hija Mariana Lima Buendía, hoy Oxisa, y que desgraciadamente para mi hija él actuó con todas las agravantes de la ley: premeditación, alevosía, ventaja y traición, y que las autoridades en un principio se negaron a reconocer realmente lo que había, porque cuando las autoridades llegan en 10 minutos, terminan de hacer esa inspección ocular, presentan dictámenes viciados, o sea, una serie de omisiones, irregularidades, falencias, obstrucción a la justicia totalmente, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció, y que lo que yo había pedido desde un principio, que era una investigación seria, de fondo, imparcial y expedita, la misma Suprema Corte es lo que está exigiendo ahora, y que me da la razón en que las cosas no se hicieron con la debida diligencia, porque habiendo 2 protocolos en el Estado de México, ni siquiera los contemplaron. Entonces, de esa manera es como nosotros empezamos a tocar puertas, y nos tienen que hacer justicia, porque realmente lo que Julio César pretendió hacer
con mi hija y lo hizo, no tan solo lo pretendió, lo hizo. Él tuvo oportunidad de poder mover el lugar de los hechos y acomodarlo todo a su antojo y las autoridades en su complacencia, en ese código no escrito, de que ahorita lo hiciste tú y te protegemos nosotros y al rato lo hacemos nosotros y nos proteges tú, porque Julio César Hernández Ballinas era policía judicial y después lo ascendieron a comandante. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia haya fallado a favor de este caso de tipificarlo como feminicidio y diversos avances legislativos que ha habido en materia de protección a las mujeres, ¿considera usted que esto se aplica? ¿Hay voluntad política? No la hay. Voluntad política no la hay, definitivamente no la hay, porque las autoridades realmente, aunque han reconocido que la situación del Estado de México es muy grave, a pesar de que lo han reconocido, pues no es el hecho nada más de reconocer, sino de realmente que se conjunten el hecho de reconocer, pero también de actuar en esa debida diligencia que tienen que hacer, no cuando ellos quieran, sino en el momento que realmente se necesite, de tener servidores públicos que realmente estén comprometidos con la seguridad de no tan solo de las mujeres, porque también los hombres, las niñas, los niños están desapareciendo y en esas desapariciones también vienen apareciendo asesinadas las mujeres. Entonces ya México se ha convertido realmente en una fosa común, desde el Bravo hasta el Suchiate es una fosa común en donde día con día pensamos que ya vimos lo peor y cada día sale otra cosa perfeccionada por los delincuentes. Entonces las autoridades están en su posición muy cómoda, en que ya se volvieron hasta cínicos y quieren que nosotras como madres veamos esa violencia, esa inseguridad que nuestras hijas están viviendo ante la inacción del Estado, que la veamos como algo normal, no la visibilizan realmente como la situación grave que estamos viviendo y que está viviendo todo México, porque no nada más nosotras. En el Estado de México, desgraciadamente, nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras nietas, nosotras mismas estamos viviendo una situación peor que la de Ciudad Juárez, porque aquí la violencia se ha recrudecido más que en Ciudad Juárez. 10 veces más han asesinado a mujeres, más que en Ciudad Juárez. Pero el gobierno no lo quiere reconocer, no hay voluntad política. Para resolverlo, para ponerles exactamente, sí. Sí, porque el único mensaje que le mandan a los misóginos, perversos y cobardes, violentos, asesinos, es que pueden asesinar a una mujer y no pasa nada. En ese actuar misógino de los hombres, en que van tejiendo esas redes de poder con cada mujer, en donde no les permiten ya salir de esa violencia que inicia desde un jaloneo, desde una cachetada y que va subiendo, va aumentando la violencia hasta que las asesinan, pero en ese sistema patriarcal que ellos han permitido y que en esa doble moral que viven, el gobierno no quiere hacer nada. No quiere hacer nada y es el único mensaje que le mandan a todos los hombres misóginos, violentos, perversos, cobardes, asesinos que pueden asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer y que nos ven nada más como números a la hora de votar y que finalmente las mujeres ante la inacción del Estado seguimos en riesgo. En esta situación, finalmente, ¿cuál es la alternativa que tenemos las mujeres frente a los feminicidios, frente a la impunidad que impera en el Estado, frente a la indolencia que tiene el Estado frente a los crímenes? ¿Cuál es la alternativa que podríamos encontrar? Pues yo pienso que la única alternativa que hay es luchar, unirnos como mujeres, como familias, porque todas estamos expuestas a vivir una situación como la que nosotros estamos viviendo como familia, en que yo misma estoy en riesgo también de que me asesinen y que yo, si llegara a ser asesinada, lo único que culpo es al asesino de mi hija, porque nosotros no tenemos enemigos
enemigos al gobierno, más que nada de Erubiel Ávila Villegas, que no ha querido hacer absolutamente nada en esa simulación, en esa corrupción que finalmente quiere que nuestros casos queden impunes. Lo único que quiere es fastidiarnos, cansarnos en que nosotros mismas como familiares de víctimas abandonemos nuestros casos para no seguir luchando. Pero yo le digo desde aquí, siempre se lo he dicho al gobierno de Erubiel Ávila Villegas, a Peña Nieto, que fue gobernador del Estado de México también, y que ya desde que él fue gobernador del Estado de México también se iniciaron los feminicidios, y que él nunca quiso tampoco tomar en cuenta, porque finalmente lo vio como si fuera una manchita en su sexenio, y que no le permitía poder llegar a lo que es ahora el presidente de México, pero que se dé cuenta de que realmente esa violencia está en aumento, y que finalmente las mujeres seguimos en riesgo ante la inacción de ellos mismos, del Estado, porque ellos no tienen la menor voluntad política de detener todo esto. Ellos podrían hacerlo si capacitaran a todos los servidores públicos. Yo nada más pregunto una cosa: ¿por qué a los maestros que les aplican exámenes y los están corriendo? ¿Y por qué a los ministerios públicos, a los abogados, a los servidores públicos que están dentro del gobierno